Palo Fiscal, un podcast en el que platicaremos sobre los precedentes jurisdiccionales y no jurisdiccionales más relevantes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a este podcast de Palo Fiscal. El día de hoy vamos a platicar, a comentar, a analizar una tesis de jurisprudencia que honestamente encuentro muy relevante porque existen muchas dudas, ha habido cuestionamientos en relación a diversas situaciones en las que si se debe o se puede considerar a la UMA o al salario mínimo. Precisamente está relacionada con estos conceptos. Es una tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 202-931-5 de la 11ª época. Es una tesis publicada el viernes 23 de agosto de 2024, de rubro desindexación del salario mínimo. La reforma constitucional en la materia no establece una regla absoluta de sustitución del salario mínimo por la unidad de medida y actualización, UMA, sino una regla de juicio aplicable caso por caso. Muy interesante de la lectura del rubro. Desde la lectura del rubro ya tenemos, me parece que elementos muy interesantes. ¿Qué dice la primera sala de entrada? No es una regla absoluta, no es una regla general, hay que valorarlo caso por caso. Voy a dar lectura a los hechos. Una persona falleció como resultado de un atropellamiento en una carretera. Sus familiares demandaron a la propietaria del vehículo y a diversas aseguradoras una indemnización económica en términos del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México. Se condenó a las demandadas al pago de una indemnización por el daño patrimonial y daño moral. En relación con el primero, la sala responsable interpretó que, aun cuando el artículo mencionado refiere al salario mínimo, debía atenderse a la UMA por mandato del artículo 123, apartado A, fracción sexta constitucional, y los artículos 3º, 4º transitorios de la Reforma Constitucional de 27 de enero de 2016. Esta interpretación fue cuestionada en amparo y el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió que la cuantificación del daño debía ser con referencia al salario mínimo y no a la UMA. Inconforme, una de las aseguradoras condenadas interpuso recurso de revisión. Estos hechos me parecen interesante darles lectura previa y también hacer algunos comentarios en relación precisamente a esta reforma constitucional de desindexación del salario mínimo. ¿Qué pasa a manera de contexto o qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía? A partir del gobierno actual, que está precisamente muy cerca de terminar, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ha habido una política salarial en la que los incrementos al salario mínimo pues, han sido bastante significativos, en el orden del 20-25% anuales. ¿Por qué se decía que no se incrementaba el salario mínimo anterior al gobierno que estoy comentando? Porque iba a generar un problema, puesto que todo el tema de obligaciones, cuantificación de responsabilidades, hacía mención a salarios mínimos. Es decir, te van a multar por tal supuesto, con una multa de 300 salarios mínimos. Así decían las disposiciones, por dar un ejemplo muy general. ¿Qué sucedía? Era un motivo por el cual los gobernantes en turno se negaban a generar esta situación.
El artículo 123, apartado A, fracción sexta, que se reforma precisamente en el año 2016, en la reforma que estamos comentando, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Este punto es bien importante. Esta última frase, esta última oración. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Mediante disposiciones transitorias, artículos transitorios que precisamente está mencionando este precedente, el artículo tercero transitorio establece: a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. El cuarto artículo transitorio establece: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como las administraciones públicas federal, estatales del Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de 1 año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualización. Consecuencia es precisamente con base en estos artículos que estoy comentando, pues es que se viene a generar esta situación. Vamos a ver cuál es el criterio jurídico de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 123, apartado A, fracción sexta, constitucional, no contiene una prohibición absoluta de utilizar el salario mínimo como base de cuantificación. Más bien, contiene una regla permisiva, pues el salario mínimo sí puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia cuando es con fines acordes con su naturaleza. Se tiene una regla de juicio consistente en que una disposición normativa puede hacer uso del salario mínimo en lugar de la UMA cuando esto sea en atención a las propias finalidades y naturaleza del salario mínimo. Solo el estudio de los casos concretos dirá si se cumplen las condiciones de aplicación de esta regla de juicio, por lo que no hay una respuesta a priori sobre qué está cubierto por la prohibición de utilizar el salario mínimo contenida en el artículo 123 constitucional. Interesante el criterio. Me parece muy congruente con lo que establece esta última oración de la fracción sexta del apartado A del 123 constitucional. Entonces, hay que valorar caso por caso y dependiendo la naturaleza de la situación que se está dando, si aplica UMA o se aplica salario mínimo. De entrada, todas las expresiones, todas las referencias que se mencionan en la Ley Federal del Trabajo, que dice o que habla de salarios mínimos, hay que entenderlo como tal, como salarios mínimos, porque precisamente me llamó la atención este precedente y quise traerlo aquí al podcast, porque ha habido mucha duda, comentario en relación al tema de la prima de antigüedad. Por ejemplo, establece por ahí el 161, si más no me equivoco, 162 de la Ley Federal del Trabajo, que la prima de antigüedad no podrá ser para su determinación de mínimo un salario mínimo o 2 salarios mínimos como máximo. Por ahí hay personas que utilizan la UMA, hay personas que utilizan el salario mínimo, pues
con el apoyo de la fracción sexta que hemos estado comentando, el 123, apartado A, y este precedente me parece que queda todavía más claro. Vamos a leer la justificación y a finalizar con algunos comentarios. La reforma constitucional del 27 de enero de 2016 pretendió desindexar el salario mínimo y reemplazarlo por la UMA en las leyes federales y locales que lo utilicen como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia. Esta reforma se instrumentó con la prohibición de utilizar el salario mínimo para fines ajenos a su naturaleza. El artículo 123, apartado A, fracción sexta constitucional, y con la orden de reemplazar toda referencia al salario mínimo por la UMA, artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma constitucional que justo acabamos de comentar. Ahora bien, en el proceso de reforma no se pretendía una regla categórica, pues las exposiciones de motivos destacan que la desvinculación del salario mínimo sería de factores ajenos a su naturaleza. Asimismo, en la discusión de la reforma se reiteró que el problema era el uso del salario mínimo en conceptos ajenos al ámbito laboral que le da vida y para fines ajenos a su naturaleza laboral. Además, una interpretación categórica de los artículos tercero y cuarto transitarios citados llevaría a resultados absurdos, si no se lee implícitamente que la desindexación solo es aplicable a ciertas leyes. La orden de suprimir las referencias al salario mínimo operaría también en la legislación laboral. En ese sentido, la prohibición de indexación y la correlativa obligación de modificación normativa no son absolutas, lo que explica que los artículos transitorios estén redactados en términos categóricos sin distinguir cuándo no debe cambiarse la referencia al salario mínimo por la UMA. Es que el artículo 123 constitucional no establece una regla general sujeta a excepciones, sino que delimita el alcance de la prohibición y hay ciertos ámbitos a los que simplemente no es aplicable. La referencia a los fines ajenos a la naturaleza del salario mínimo es una delimitación en el ámbito de aplicación de la norma, no una cláusula de excepción o exención. De este modo, los artículos transitorios no distinguen por la simple razón de que solo son aplicables cuando la prohibición del 123 constitucional también lo es. Es decir, cuando el uso del salario mínimo no corresponde con los fines acordes a su naturaleza. Solo así tiene sentido que el constituyente no haya buscado una prohibición categórica y al mismo tiempo no haya matizado su lenguaje en el régimen transitorio. Pues ahí está, una tesis muy interesante. En lo particular, creo que este tipo de precedentes pues viene a dar una respuesta a luego muchas dudas que existen en el día a día en el desarrollo de la profesión contable. El tema es, entonces, cuando es ajeno a la naturaleza laboral, estamos en presencia u obligados, con base en esta reforma constitucional, estos artículos tercero y cuarto transitorios, con apoyo en la fracción sexta del artículo 123, apartado a utilizar la UMA, que por cierto, y con esto me parece que terminamos el episodio, por allá del 30 de diciembre de 2016, se publicó una nueva ley, precisamente de nombre Ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización. Este artículo primero de esta ley establece que la misma tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para determinar el valor actualizado de la unidad de medida y actualización. Las obligaciones, continúa estableciendo el artículo 3, y supuestos denominados en UMA, se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Este tema, pues ahí está, interesante. Es una ley muy pequeña, una ley de 5 artículos, donde el artículo 4, en sus 3 fracciones, establece pues el valor diario de la UMA, el valor mensual, que es el valor diario por 30.4, y el valor anual, que es el valor mensual por 12, el resultado de esa multiplicación. Entonces ahí está, me parece interesante y bueno,
Espero que haya sido de apoyo todo lo que hemos estado comentando en este episodio de podcast Palo Fiscal. Por ahí vamos a estar compartiendo muchos más de estos comentarios, de estos precedentes que sin duda pues vienen a abonar mucho al ámbito jurídico, al ámbito de la contaduría pública. Juan José Galván González te saluda, te mando un abrazo, gracias por seguir el podcast de Palo Fiscal. Te invito a que nos sigas en YouTube, nos sigas en Spotify como Palo Fiscal y Charlas Fiscales y de Negocios. Te mando un fuerte abrazo, gracias por ayudarnos a compartir, gracias por calificar el programa también en Spotify. Te mando un fuerte abrazo, saludos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo Palo Fiscal.